Este eres tú, un chico joven y guapo, una absoluta máquina de conquistar mujeres. Pero todo está a punto de cambiar. Un día llegas a tu casa después de una noche loca y tu madre te regaña, te dice que no puedes andar por ahí plantando la bandera en todos lados. A lo que tú le respondes que podrías perfectamente parar de tener sexo y no te supondría ningún problema, simplemente lo haces porque estás en tus 20. Y ahí tu madre te responde lo siguiente: así que puedes parar, no hay huevos a no tener sexo en toda tu vida. ¿Que no hay huevos? En este vídeo vas a ver qué pasa en tu cuerpo y en tu cerebro, tanto física como mentalmente, si no tienes sexo nunca en tu vida. ¿Qué ocurre si te quitan literalmente el sentido de la vida, el de reproducirte? Y además, si pillas este vídeo y lo reviertes, podrás ir descubriendo qué cosas buenas tiene el sexo. Ah, por cierto, agarrarte la culebra sí que vale en este juego. Lo único que está prohibido es el sexo. Creo que este es el segundo vídeo más raro que he hecho en toda mi vida, así que vamos a empezar. Cuentan las leyendas antiguas que la abstinencia sexual acumulada convierte tus hormonas en gremlins hiperactivos. Porque si no tienes sexo, la testosterona se dispara hasta la estratosfera y explotas, eso dicen por ahí. Suena bastante loco, pero la ciencia aquí te da un bofetón de realidad. En verdad no es para tanto. Un pequeño estudio de 2003 afirmó que en hombres la testosterona pegaba un pico de un 45% tras 7 días sin eyacular, pero ese estudio resultó poco fiable y fue posteriormente retractado. Así que la evidencia más sólida hasta ahora indica efectos mínimos de la abstinencia en las hormonas sexuales. Un estudio controlado de 2021 midió la testosterona y el cortisol en hombres tras masturbarse versus no hacerlo. El resultado: casi ninguna diferencia significativa en las hormonas totales. La masturbación pudo levemente atenuar la caída diaria de testosterona libre, pero no hubo cambios drásticos a niveles globales. En idioma simple, ni te vuelves Superman por abstinencia, ni te quedas seco de testosterona por tener sexo. En mujeres ocurre algo parecido. La ausencia del sexo no apaga tus ovarios. Seguirás ovulando, produciendo estrógenos y progesterona como todos los días. Tu cuerpo hormonal tiene su propio ritmo con o sin pareja. Eso sí, durante el sexo normalmente se libera un cóctel hormonal especial que te deja sensación de oh, qué relajada estoy, todo es maravilloso y me apetece dormir. Pero ¿esto te afecta a largo plazo? Físicamente no, pero después veremos la parte del cerebro y la mente, ahí cambian cositas. ¡Ey! También van contando por ahí que el sexo sube las defensas. Entonces, si no tienes sexo, ¿bajará tu sistema inmune? Pues algo de verdad hay. Un estudio de 2004 examinó la inmunidad de 112 estudiantes en relación a su frecuencia sexual. Los dividieron en 4 grupos: sin sexo, sexo infrecuente, sexo frecuente y sexo muy frecuente. Midieron niveles de inmunoglobulina, que es un anticuerpo de primera línea en defensa en mucosas. Resultado: el grupo que estaba moderadamente activo tenía la inmunoglobulina más alta de todos. En contraste, las personas abstinentes o con sexo muy esporádico tenían la inmunoglobulina más baja. Y los superactivos, sorpresa, los que reportaban sexo muy activo tenían también inmunoglobulina baja, similar a los abstinentes. Es decir, no es bueno ni ser un golfillo ni ser un desgraciado para tu sistema inmune. Pasamos a tu corazón, ese que ya no te puede robar nadie porque tienes prohibido el sexo. Jajaja, qué gracioso soy. Tener sexo es en realidad ejercicio físico moderado. Eso que dicen de que es hacer cardio es completamente cierto. Y aquí hay una cosa bastante crazy. Un estudio realizado por un chaval llamado George David Smith encontró que los hombres con alta frecuencia sexual tenían un riesgo de morir por cualquier causa 50% menor que aquellos con poca frecuencia. La mitad de riesgo de morir. Ahora, esto no es causalidad, es correlación. No puedes gritar el sexo es el elixir de la vida sin ningún tipo de matiz. Puede ser perfectamente que los hombres más sanos y con mejor estilo de vida sean los que tengan más sexo y no al revés, que por tener más sexo estés más sano. No sé si me pillas. Otro estudio investigó a una serie de participantes y encontró que los que habían tenido sexo con penetración recientemente mostraban mejor respuesta al estrés. Su presión sanguínea subía mucho menos ante los nervios comparado con gente que solo había practicado masturbación o que no tuvo sexo. Interesante cómo el sexo y la meditación se parecen más de lo que crees. Ahí lo dejo. Así que volviendo al tema, entonces no tener nada de sexo te deja más vulnerable al estrés. Podría ser. No es que te vaya a dar un infarto por no hacer nada hasta el matrimonio, pero ante la vida moderna que es súper estresante ahora mismo, quienes tienen una vida sexual activa parecen llevar un chaleco antibalas bastante potente. Y si eso lo unes además con que tu casa se siente
ambiente tu casa y no un campo de batalla de discusiones, estás más protegido todavía. Pero además de todo esto, resulta que el sexo también puede ser analgésico. Imagina la siguiente escena: a ti te duele la cabeza y alguien te dice revuélcate a tu novia un poco y se te quita, hazme caso. Y tú vas y lo haces como un tonto y de repente se te quita. De hecho, esto lo he vivido en primera persona. En 2013, en una universidad de por ahí de Alemania, realizaron un estudio observacional con pacientes de migraña. Enviaron encuestas a 800 personas con migraña preguntando si habían tenido sexo durante un ataque de dolor de cabeza. De los que probaron tener sexo durante la migraña, el 60% reportó un alivio parcial o completo del dolor. Durante el sexo, tu cuerpo libera polvitos mágicos llamados endorfinas, opiáceos naturales, y estos hacen que el dolor afloje y mucho. Siguiendo con el mismo tema, el sexo tiende a relajar la tensión muscular general. Un orgasmo es básicamente una tormenta muscular seguida de una calma bendita. Muchos músculos se contraen rítmicamente durante el clímax y luego viene una liberación. Por eso después del sexo uno siente como así flojera en el cuerpo después de un buen masaje. Si nunca tienes sexo, puede que te toque buscar más masajes y estiramientos para lograr esa relajación, pero tampoco va a ser nada del otro mundo. Hay personas que liberan estrés yendo al gimnasio, otras con meditación, otras corriendo y otras con sexo. Pero básicamente cero sexo significa cero orgasmos y con ello te despides de un analgésico natural y un relajante muscular gratuito que tu cuerpo sabe producir, que siempre puedes sustituir por otro. Perfecto, así que hemos visto que el cuerpo aguanta, pero ¿y la mente? ¿Y tu cerebro? ¿Aguantará por la falta de sexo o morirás en el intento? ¿Cambian tus neuronas o tu psique de alguna manera? Vamos a meter ahí el bisturí en la cabecita y ver qué pasa. Bienvenido al centro de mando de tu cuerpo, ese 1,5 kg de neuronas llamado cerebro. Aquí es donde el sexo hace fuegos artificiales de verdad. Para entender qué pasa si nunca activas esos fuegos artificiales, primero veamos qué es lo que ocurre normalmente cuando tienes sexo. Cuando tienes relaciones sexuales placenteras y eres un travieso, tu cerebro se ilumina como un árbol de Navidad. Las neuroimágenes muestran claramente la activación de regiones del circuito de recompensa. Durante el orgasmo hay una intensa actividad en el circuito dopaminérgico mesolímbico, la vía de la dopamina que recorre desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una estructura del cerebro que se podría resumir literalmente como un botón del placer. Aprietas el botón, ¡ting!, y tienes placer. Básicamente el orgasmo provoca un chorro de dopamina equiparable al de otras grandes recompensas naturales como una comida deliciosa, incluso algunas drogas, sin los efectos nocivos de las drogas, por suerte. Pero es que además de la dopamina, el cerebro libera oxitocina durante el sexo, que refuerza la conexión emocional y la confianza, y además endorfinas, que dan esa oleada de bienestar y de analgesia y te quitan todos los dolores. Pero ahora imagina que ese cóctel de cosas random no se activa nunca. ¿Qué pasa a tu cerebro si nunca recibes esa dosis de dopamina sexual? Pues por un lado no ocurre nada malo en cuanto a la estructura y las funciones básicas. No tener sexo no te va a borrar neuronas ni nada del otro mundo. El cerebro es muy listo y buscará gratificación en otras cosas, así que deberías tener cuidado de no liar la parda, porque las vías de dopamina se activan con muchas actividades, con comida, con ejercicio, con logros personales, con escuchar música que te encanta, con drogarte y con hacer muchas cosas más bastante locas. Si una persona no tiene sexo nunca, probablemente su cerebro compensará la actividad dopaminérgica de su circuito de recompensa dedicándose más a otras fuentes de placer o motivación. Un estudio enorme publicado en 2025 por un chaval llamado Abedaloui, o no sé cómo se pronuncia eso, analizó datos de 413.000 personas, comparando quienes nunca habían tenido sexo con quienes sí, y encontraron correlaciones bastante locas. Las personas sin experiencia sexual tendían a ser más nerviosas, más introvertidas, más solitarias y menos felices en promedio. Pero otra vez hay que tener cuidado, porque correlación no significa causalidad, y es muy probable que precisamente esas personalidades y esa falta de felicidad es lo que produzca que esa persona no tenga pareja, y no al revés. Resumiendo, tu cerebro sin noches locas de meter y sacar no va a morir, pero tendrá que buscárselas para obtener el placer de otras formas. De hecho, un efecto cerebral curioso posible de la abstinencia prolongada de Sex on the Beach es lo que podríamos llamar hambre de piel. El cerebro humano está programado para beneficiarse del contacto físico. Incluso caricias, abrazos y besos sin ningún tipo de sexo liberan algo de oxitocina y reducen el estrés. Si nunca jamás tienes ninguna intimidad física, el hipotálamo lo nota y podrías tener niveles de estrés crónicamente un poco más altos debido a la falta de esos bajones de cortisol que provoca la cercanía física. De hecho, muchos estudios sobre abrazos muestran que las personas que
reciben abrazos frecuentes están más protegidas contra el estrés e incluso contra resfriados. Así que un abrazo al año no hace daño, uno al mes, qué rico es, y uno al día, qué alegría. Incluso uno cada rato, en el caso de un abrazo, no te jode el aparato, así que puedes dar todos los abrazos que quieras. Ey, pero ¿y la motivación sexual? Mucha gente piensa que si nunca tienes sexo, tu motivación de comerte a una piba sube y sube y sube y sube sin parar, mientras que otros piensan que al contrario, llegado un momento te vuelves una planta y te vuelves asexual. Pues vamos a ver por aquí la realidad. Parece que el cerebro regula el deseo sexual según el contexto y según las experiencias. Personas que se comprometen al celibato completo, como por ejemplo los monjes, a veces experimentan una disminución del impulso sexual con el tiempo, posiblemente por adaptación mental y menor estímulo. En cambio, personas que involuntariamente no tienen sexo pero lo quieren y lo desean, suelen desarrollar una fijación mental que incluso amplifica su frustración y sus ganas de sexo duro. Aquí es más psicológico que neurológico puro, lo prohibido se vuelve obsesión. Sin embargo, si lo haces voluntariamente puede ser que disminuya tu obsesión sexual. Y esta es la diferencia más clave de todas. Si estás renunciando al sexo por voluntad, no lo pasarás tan mal, tanto física como mentalmente, como si estás renunciando al sexo pero en realidad lo quieres. Los monjes budistas son las personas más felices del mundo y no meten ahí la culebra en el agujero todo el rato. De hecho, lo tienen semi prohibido. Así que resumiendo todo, si tú le has dicho a tu madre que si hay huevos a no tener sexo en toda tu vida y lo haces por voluntad propia, no vas a morir ni te va a sentar muy mal, ni mucho menos. Puedes perfectamente irte a un templo de a tomar por saco en China y convertirte en un monje budista y vivir feliz para toda tu vida. En cambio, si realmente lo necesitas y lo quieres, pero por algún extraño motivo de los que ocurren hoy en día en el mundo moderno, no puedes acceder a tener sexo con una mujer, tenemos un problema, Houston. Lo pasarás bastante peor, pero bueno, no te preocupes porque esta situación no va a durar para siempre si eres uno de ellos. Tranquilo, soldado, te estaré vigilando y sé que saldrás adelante. Muchas gracias por escucharme, sois los mejores. Este es el segundo vídeo más raro que he hecho en mi vida, pero lo he intentado mantener lo mejor que he podido y creo que lo he conseguido. No sé, dime tú. Nos vemos en el siguiente y nos vemos en la cima, por supuesto. Chao, chao, chao.